¿Qué otro rey puede derrotar la caballería o callar la furia del guerrero montado sobre un humilde asno? ¿Qué otro rey puede romper el dominio de las tinieblas, la tiranía de maldad, con un reinado de gracia y un imperio de paz? ¿Qué otro rey entregaría su vida para la redención de rebeldes, su riqueza para recibir al rechazado? Jesús es ese rey, el Rey de Gloria, Hijo del Dios viviente, no solo un rey más, no solo un profeta más, no solo un maestro más. Él era a quien el mundo estaba esperando, el que nos libraría del cautiverio, el Hijo de David y linaje escogido de Abraham. Él es el destino de la ley mosaica, Yahweh en piel humana. Él es quien establece el reino y el dominio de Dios para sanar al enfermo, recuperar la vista del ciego, liberar al cautivo y proclamar buenas nuevas para los pobres. Este Jesús fue el creador que vino al mundo y es el principio de una nueva creación. Encarnó el pacto, cumplió los mandamientos, revirtió la maldición. Este Jesús es el Cristo de quien Dios habló a la serpiente, el prefigurado a Noé en el diluvio, el prometido a Abraham, el garantizado a Moisés antes de morir, el prometido a David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre, Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es nuestro Jesús y no existe otro rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro Salvador victorioso. No hay otro rey como Él. No hay otro rey. Ok, vamos a tener un mensaje bien especial y algo me pasó ayer. Si usted se fija, me corté el pelo. Se nota. Si usted ha ido a un barbero, generalmente uno entra en una conversación y la persona que me corta el pelo es alguien que no es cristiano, es un americano. Y generalmente conversamos, entonces él me pregunta, sabe que yo soy pastor, y me pregunta qué iba a haber de especial hoy día en la iglesia. Entonces yo le explico un poco que en general el Domingo de Resurrección es un evento que es súper grande a nivel de todas las iglesias. Todas las iglesias siempre tienen un evento que es bien grande para el Día de Resurrección. Entonces, y algo que yo le planteo es que le digo que en este día es donde marca la diferencia de todo. Y lo primero que él hace es que él me dice lo siguiente: el problema que hay es que por lo general, cuando uno mira todo lo que tiene que ver con la iglesia y la Biblia, tantos niños que mataron, tantas cosas raras que pasaron, cosas que quizás no tienen sentido, y se fue a una dirección que era completamente incorrecta. Y que por lo general yo siento que la mayoría de la gente orbita en ese círculo, ¿ok? En el círculo de que, bueno, a ver, pero tú de verdad crees que Adán y Eva fueron los primeros hombres y que todos venimos de él. ¿O de verdad crees que hubo un barco muy grande donde se reunieron todos los animales y de todos esos animales que estuvieron ahí, de ellos vienen el resto de todos los animales? Ok, ya, supongamos que todo eso es verdad, pero ¿de verdad piensas tú que un hombre pasó 3 días y 3 noches en un pez? Generalmente, como les digo, nos enfocamos en este tipo de circunstancias, y orbitamos en esta situación y tratamos de explicar, y como muchos de nosotros no somos científicos, no podemos explicarlo científicamente, como quizás muchos de nosotros nos sentimos intimidados cuando nos hacen preguntas, y ahora, sobre todo con el internet, no sé si le ha pasado que, bueno, yo leí en el internet, yo leí en el Facebook, y uno trata, sí, yo también vi en el Facebook, mira que hay un video, y uno trata de responder a preguntas que en verdad no tienen ningún sentido, y nos olvidamos
Esto es lo primordial. Ahora, si tú me dieras la oportunidad de un poco, si estuviéramos sentados en una mesa, o si tal cual como les compartía, si estuviéramos sentados y tú me estás cortando el pelo, yo te llevaría a lo que lleva este hombre, que tiene que ver con el evento. Y el evento que de algún modo marca la diferencia desde el minuto que pasa hasta el día de hoy, y no dejará de marcar la diferencia hasta que el hombre que fue protagonista de este evento vuelva otra vez. El evento es lo que de algún modo nos distancia del resto. El evento es lo que en general podemos marcar esa diferencia con otras religiones. Es este evento en particular. Pero ¿cuál es la tendencia? Nosotros, la tendencia que tenemos es la creación. La creación, ¿y cómo fue? ¿Fue en 7 días o no fue en 7 días? Anoche veía un video donde un tipo hablaba y él es un cristiano, y él está convencido de que la Tierra no tiene más que 9.000 años. Y esto puede que sea cierto o puede que no sea cierto, ¿ok? Pero el problema es que él se enfoca en la creación en vez de el verdadero evento que le da razón a la creación. Nos enfocamos, por ejemplo, la tendencia es el arca de Noé. Y el arca de Noé, cómo fue, si era grande o no era grande, pudieron entrar los animales, cómo llegaron los animales, ¿puede ser esto posible o no puede ser esto posible? Tenemos la tendencia a enfocarnos en eso. Tratamos de buscar videos. ¿Cuántos han visto los videos que te llevan un poco a conocer dónde está el arca de Noé? Y hay una montaña donde está supuestamente el arca y tiene la forma con la silueta de un barco increíble. Hay otros que realmente quizás son un poco más conocidos de lo que tiene que ver con la arqueología y te hablan de el Éxodo. Y uno queda atrapado en el Éxodo porque, aunque usted no lo crea, y esto fue una clase que tuvimos hace un tiempo atrás, del Éxodo hay súper pocas evidencias de que pasó. Y en esta clase que tuvimos mostramos las distintas diferencias o las razones del por qué. Y una de las cosas que pasa es que muchos arqueólogos no creen en el Éxodo porque no calzan en los años correspondientes. Entonces, cuando alguien que sabe bien y te plantea situaciones como esta, uno en particular queda como sin respuesta. Porque la tendencia es a enfocarnos en cosas que no tienen sentido, en vez de enfocarnos en el verdadero evento, si es verdad o no es verdad. Y este evento es la resurrección de Jesús. Porque quiero decirle esto. Puede que tú seas un escéptico, puede que sea un cristiano que veíamos la semana pasada en un video, un cristiano que está adentro y afuera, que como que juega este juego de la religión. Pero quiero decirte esto. Si este evento en particular, la resurrección, es verdad, estás en un problema. Porque entonces todo el resto es verdad. Entonces todo el resto quiere decir que sí hay un infierno, que sí hay una vida eterna, que sí van a haber consecuencias de mis actos y yo voy a tener que responder a esos actos. Si la creación se dio en 7 días de 24 horas o no, la verdad es que no tiene ningún sentido si esto realmente no pasó. Entonces lo que quiero hacer antes de comenzar y entrar en materia, quiero darle ciertos factores a considerar a la hora de entender lo que tiene que ver con la resurrección. ¿Okay? Y el primer factor es que Jesús vivió y murió en una cruz. Y este factor, que Jesús vivió y murió, está comprobado no simplemente por historiadores cristianos o protestantes, sino que incluso historiadores ateos. Cualquier persona que te diga que Jesús es un cuento de fábula o que es una persona que no existió, la verdad es que lo único que está demostrando ese individuo es que no tiene ningún conocimiento de la historia. Porque hay muchos factores, incluso por ejemplo Flavio Josefo, que fue un historiador judío, que él escribe la narración de cómo un poco la historia de Israel y de Judá. Él habla de este hombre Jesús, habla de un grupo de cristianos.
Otro factor a considerar que deberías pensar es que sus discípulos declararon haberlo visto después de muerto. Declararon haberlo visto. Y quiero que entienda esto, porque estos discípulos fueron los mismos que cuando Él murió se escondieron. Fueron los mismos que estaban desde atrás, que estaban desde lejos, que estaban asustados por lo que podía pasar. Es un factor a considerar, ¿ok? Otro factor es la conversión de Saulo a Pablo, ¿ok? Saulo es este hombre que odiaba a los cristianos judíos porque decían que este hombre, Jesús, era el Mesías. Y para él eso no concebía en su cabeza. Entonces él tenía tanta rabia y él era tan protector de la ley judía y de las creencias judías que él fue el que se encargó de comenzar esta persecución a los cristianos judíos que decían que Cristo o Jesús era el Mesías, el Cristo. Y de un día para otro, este hombre se convirtió de un perseguidor a un predicador. ¿Qué fue lo que pasó? Es algo a considerar. Él dice que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y algo a considerar. ¿Qué es lo que lleva a una persona a que se transforme de esa manera tan radicalmente? Es algo que, si tú no crees, deberías considerar. Por otro factor está el hermano de Jesús. Ahora, ¿cuántos tienen hermanos aquí? Levante su mano. Nuestros hermanos nos conocen, nos vieron, algunos dormimos con ellos en la pieza por años, ¿se acuerda? Entonces ellos nos conocen, nos vieron. Que tu hermano llegase a declarar que tú eres el Mesías, tendrías que tener muchísimo dinero. Pero en este caso, Santiago, que fue el hermano de Jesús, no solamente él declaró que Jesús era el Mesías, sino que él declaraba que él era su Señor. Y hay escritos de esto. Él escribe con respecto a esto. Y otro factor que quiero que considere es que la tumba estaba vacía. Y esto es clave a la hora de entenderlo. ¿Saben por qué? Porque incluso los enemigos de los cristianos o los líderes judíos sabían que la tumba estaba vacía. Y empezaron a hablar de qué es lo que pasó. Algo pasó que la tumba estaba vacía. Y esto históricamente está comprobado, que la tumba estaba vacía. Entonces, a lo que quiero ir con todo esto es que si esta resurrección es verdad, entonces hay algo que personalmente cada uno de nosotros tenemos que hacer a la hora de lidiar con nuestra fe. Porque ya no puede ser un juego más de decir, no, sí, y yo creo y no creo. Creo algunas cosas. ¿Cuáles cosas no crees? Porque si este hombre resucitó, la creación es verdad. Si este hombre resucitó, el arca de Noé es verdad. Si este hombre resucitó, el éxodo es verdad, etcétera, 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 etcétera. Y si no es verdad, creo que me tome bien en serio. No perdamos el juego aquí. No deberíamos perder el juego viniendo a la iglesia y tratando de pedir perdón. ¿Para qué? Si después de esta vida no hay nada más, quizás nos vamos a convertir en mariposas, pero ¿para qué perder el tiempo, cierto? Entonces, para entrar, quiero que hablemos un poco de lo que tiene que ver con el contexto. Pongámonos en contexto en toda esta historia y hablemos un poco de esto. Dios hace la creación, tiene la creación y Él escoge a un hombre y de este hombre Él tiene una familia y esta familia se convierte en una nación que es el pueblo de Israel. Y él le dice a este hombre, al que Él escogió por primera vez, le dice que a través de él, a través de su familia, todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Algo que en el fondo es bien complejo porque piensa en esto. ¿Cuándo hemos visto que una nación quiere bendecir a otras naciones? Generalmente es completamente lo contrario. Otra nación quiere tratar de conquistar a las otras naciones o quiere tratar de tomar ventaja de las otras naciones. Pero en este caso, Dios le da un mensaje, una profecía a este hombre. Le dice que a través de su generación se va a transformar en una nación y esta nación va a poder ser de bendición para muchos.
Y si usted conoce esta historia, este pueblo, esta familia se transforma en un pueblo, están en Egipto, salen de Egipto y al final de que cuando van a entrar a la tierra prometida, Moisés, en sus últimos días, en sus últimas horas, escribiendo el libro de Deuteronomio, él les dice algo bien particular, lo leí esta mañana, que va a venir un nuevo profeta que va a ser que va a ser mayor que él. En el sentido de que se iba a comunicar con Dios tal cual como él se comunicaba con Dios. Y esta es una referencia al Mesías. Y si usted conoce esta historia, esta nación se transforma en algo súper poderoso. Salen reyes de esta nación. El rey David es uno. Y muchas de las profecías que escuchamos sobre este Mesías es que tenía que ser de la familia de este rey David. Y muchos profetas hablaron cosas específicas, particulares, detalles bien críticos a la hora de que si pasa o no pasa esto, sería considerado un falso profeta. Por ejemplo, Isaías escribe el capítulo 53 de su libro, donde él nos describe al siervo sufriente, al siervo que entra en este estado del cordero, que va y es puesto en la cruz, y él describe cosas particulares y específicas que tenían que pasar. Pero llega un punto en que este pueblo es llevado al exilio por causa de su desobediencia. Pasaron 70 años, vuelven y nuevamente, luego de que vuelven, reconstruyen la ciudad, pero llega un punto en que el último profeta, Malaquías, les dice que va a llegar este profeta, pero va a venir uno antes. Elías va a venir antes. Elías va a volver y Elías va a preparar el camino para este Mesías. Y de ese minuto en adelante hubo silencio. Por 400 años hubo silencio. Hasta que un día, y quizás muchos de nosotros hemos escuchado esta historia en referente a lo que tiene que ver con la Navidad, se proclama el nacimiento de este Mesías, se proclama el nacimiento de este Mesías y él nace y llega y aparece un hombre llamado Juan el Bautista que en verdad él estaba preparando el camino y la gente le decía, y él estaba en el desierto, estaba en el río Jordán, que en verdad está en el desierto, el lugar donde Juan el Bautista bautizaba, no hay nada. Pero es el camino donde la gente va desde las distintas ciudades a Jerusalén y de Jerusalén a las otras distintas ciudades. Entonces era un tráfico donde generalmente la gente pasaba y muchísima gente lo escuchaba. Y él empieza a bautizarlos, llamándolo al arrepentimiento. Y la gente, ¿qué empieza a creer? Que él era el Mesías. Y le dicen, ¿eres tú el Mesías? ¿El prometido? Y él les dice, no, yo no soy el Mesías. Yo soy simplemente uno más. Yo estoy preparando el camino. El Mesías, yo ni siquiera soy digno de atarle las sandalias. Y quizás tú has leído esta historia donde este hombre llamado Jesús un día llega y Juan lo apunta y dice, señores, aquí está el Cordero de Dios. Aquí está el Cordero de Dios. Y él viene y es bautizado por Juan el Bautista. Hay un evento en particular donde el Espíritu Santo en forma de paloma se posa sobre él y una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me deleito. Y ahí comienza el ministerio de Jesús. Y tú vas a ver que en esta historia, que personalmente me fascina leer la historia de Jesús, me fascina leer distintos detalles y cosas particulares cuando llama a sus discípulos. Y cuando ya tiene este grupo de discípulos particulares, luego de haber hecho algunos milagros, pasa un suceso bien particular luego de una tormenta cruzando el mar de Galilea. Y esta es la frase que sucede luego de que Jesús calma la tormenta, Lucas capítulo 8, versículo 25 en adelante, y dice, con temor y asombro los discípulos se decían unos a otros, ¿quién es este? Porque habían visto que este había hablado al viento y el viento se había detenido. Había callado la tormenta y la tormenta se cayó. ¿Quién es este? Mis queridos amigos, creo que esta pregunta hoy día hace sentido. ¿Quién
es este hombre? ¿Quién es este hombre Jesús? Porque este hombre Jesús que vivió durante todo este tiempo, durante 3 años que estuvo realizando su trabajo, su ministerio, él dijo cosas bien radicales, bien fuertes que no podemos dejar pasar. Él dijo, hey, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie puede ir al cielo, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Y hay algunos que todavía llevan ofrenda a imágenes. Hay algunos que todavía piensan que si van al templo, si van a la iglesia, pueden tener una opción. Si yo doy la ofrenda correspondiente. No, él está diciendo, no. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Él dijo, yo soy el pan de vida. Quiero que entienda esto. Porque lo que este hombre está hablando es algo radical, es algo demasiado fuerte, es algo que no puedo dejar de considerar. No puedo dejar de considerar que este hombre se considera a sí mismo, se dijo ser el Hijo de Dios. Le dijo a sus discípulos, ¿quieren ver al Padre? Mírenme a mí. Me han visto a mí y han visto al Padre. ¿Ah? Entonces algo empieza a pasar porque este hombre comienza obviamente a recibir fama. Muchísima gente lo seguía, muchísima gente, pero también muchísimos enemigos. Y había muchos que querían matarlo. Y hubo un evento bien particular que causa el punto de quiebre en este sentido, en donde se dice ya tenemos que hacer algo. Y es la resurrección de Lázaro, un amigo cercano de Jesús. En el minuto en que Jesús resucita a Lázaro, se da algo que es bien interesante, porque los líderes judíos dicen lo siguiente. Ellos dicen, este hombre es demasiado peligroso, tenemos que matarlo. No vaya a ser, dicen, y esta es la parte que es súper radical, ellos dicen, no vaya a ser que la gente crea en él. Y si usted conoce la historia, días después, semanas después de este evento, él es traicionado por uno de los más cercanos de su círculo íntimo, entregado, golpeado, puesto en una cruz y murió. Ahora, esto, mis queridos amigos, causa un quiebre. De hecho, lo puse así, todo el mundo dejó de seguirlo. Todos los que eran sus fanáticos dejaron de ser fanáticos. Todos los que eran hasta los más cercanos, los 12, estaban escondidos. Todo el mundo dejó de seguirlo. Y esto pasa en general, cuando de alguna otra manera tenemos toda esta euforia por esa persona, por ese individuo, y de pronto algo pasa, algo hace, y es como, ¿what? ¿Cómo esto puede ser posible? ¿Cómo puede pasar algo como esto? No es para menos. Imagínense, estos hombres y la gente en general había visto los milagros, vieron cosas increíbles pasar. Cuando le habla a una persona, a un joven, le habla y le dice, levántate. Estando muerto se levantó. Cuando la gente se reía de él porque les dice, no, la niña no está muerta, está viva, está durmiendo, la gente se reía. Él va, a los segundos sale él con la niña viva. Cuando había una multitud increíble de personas, él toma 5 panes y 2 peces y los reparte y alimenta a una multitud, sobrando comida. Cuando este hombre se posiciona con todos los sueños, con todos los ideales y con todas las ideas que la gente podía haber creado de él, y de pronto está muerto, todo se va a la basura. Y a pesar de que él les había dicho una y otra vez que tenía que morir, nadie lo entendió. Y cuando esta gente que estaba viendo esto pensó en esta pregunta, ¿quién es este hombre? Cuando lo vieron muerto en esa cruz, completamente vulnerable, la respuesta fue, este hombre es uno más. Wow. Es uno más. De hecho, habían algunos que se burlaban. ¡Sálvate!
¿A cuánto nos salvaste y ahora no te puedes salvar a ti mismo? Y ese día terminó. Las personas que nos narran esta historia nos cuentan de que el día se hizo noche y uno de los seguidores de Jesús, que era un líder, va y habla con Pilato y trata de conseguir el cuerpo, y rápidamente, porque era un día viernes, rápidamente trata de preparar el cuerpo antes de que llegue el día de reposo, el sábado, donde los judíos no hacen absolutamente nada. Entonces rápidamente él prepara este cuerpo y lo pone en una tumba. Y si usted conoce esta historia, los líderes estaban complicados con esta idea de que los discípulos pudieran ir a robar el cuerpo, siendo que los discípulos estaban escondidos. Los que menos iban a ir a hacer algo eran los discípulos. Pero ahí hay un grupo de guardias, soldados romanos, que están ahí a la entrada, ponen una roca de casi 2 toneladas para tapar la tumba. Y ahí está. Pasó el viernes, pasó el sábado, y aquí es donde entramos a una historia que Juan nos cuenta, de un testigo, de una persona que lo vivió, de la persona que lo experimentó. Juan nos dice lo siguiente en el capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, que era el domingo, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Y aquí, personalmente siento que Juan un poco juega con esta narrativa para crear este ambiente. Porque en verdad vienen desde esta oscuridad, desde esta sensación de tinieblas, ¿ok? Donde su Señor ha muerto. Entonces, muy temprano en la mañana, antes de que el sol apareciera, ahí está, cuando todo estaba oscuro. María Magdalena, nos dice, fue al sepulcro. Y si usted no conoce a María Magdalena, fue una mujer que Jesús sanó y ella se transformó en una seguidora de Jesús. Y como buena mujer, yo siento que ella estaba pensando, fueron hombres los que prepararon el cuerpo del Señor y fue todo muy rápido. Entonces ella quería ir y hacer algo. Ella quería tratar de preparar el cuerpo, arreglarlo, porque no pudo hacerlo ni el sábado, no pudo hacerlo el sábado. Entonces ya este primer día ella iba a tener la oportunidad de hacerlo de la manera correcta, porque las mujeres son así más o menos, ¿cierto? Cuando nosotros los hombres limpiamos, la mujer llega y como que de atrás sigue limpiando, algo así. Entonces ahí está María Magdalena y fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Creo que trate de imaginarse esta fotografía, ¿ok? Esta imagen. Ella va con toda una idea en su cabeza de lo que quiere hacer y de lo que va a ver. En ese lugar deberían haber soldados. En ese lugar debería haber una roca gigantesca que estaba cubriendo la tumba. Pero cuando llega, lo que encuentra es que no hay soldados y la roca está movida. Lo más probable es que automáticamente entiende, se han robado el cuerpo del Señor. Y si no me cree, mire cómo continúa, versículo 2, dice que así que fue corriendo a ver a Simón, Pedro y a otro discípulo quien Jesús amaba y les dijo, y esta parte es como bien chistosa porque Juan está escribiendo y él se considera el amado, Él es como, ustedes son los discípulos y yo el amado. En esta historia él se cuenta así. Entonces llegan, está Jesús y pasa a la siguiente por favor. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Cuando esta mujer llegó a este lugar, vio que el sepulcro estaba vacío, que no había nada dentro, y lo primero que pensó es que se han llevado el cuerpo del Señor. No sé si logran entender esto, pero en ningún minuto se les cruzaron las palabras que Jesús les dijo. Y esta mujer está contando la historia tal cual como ella la experimentó. ¿Qué fue lo primero que pensaste? Yo pensé que se lo robaron. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? Fui a ver a Pedro y a Juan para que me ayudaran a buscar el cuerpo.
Porque de algún modo María llega con la noticia a sus discípulos, a los discípulos del Señor, y los discípulos están como, ¿ah? ¿Cómo? Si se llevaron el cuerpo de Jesús, ¿qué nos van a hacer a nosotros? Esto es lo que yo me estoy pensando. Entonces, quieren de algún modo confirmar todo esto. Y si usted continúa leyendo esta historia, se va a ver que Pedro y Juan corren al sepulcro y se dan cuenta que está en verdad vacío, en verdad no hay cuerpo en ese lugar, en verdad se lo han robado. ¿Qué vamos a hacer? Y María llegó detrás, los discípulos se van y ahí está sola. Los discípulos quizás están pensando, si le hicieron esto a Jesús, ¿qué es lo que nos van a hacer a nosotros? María está pensando, ¿dónde está el cuerpo de mi Señor? Estando ahí sola, en el sepulcro, se da la siguiente situación, versículo 10. Dice, los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera del sepulcro, llorando en ese lugar. Está llorando, desconsolada. Mientras lloraba, se inclinó a mirar dentro del sepulcro. Mientras lloraba, como que algo le llamó la atención, algo pasó, algo quizás causó un sonido, y ella se inclina a ver qué es lo que está pasando. Y esto fue lo que vio. Vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y el otro a los pies. Hay mucha gente que se pregunta si los ángeles son hombres o mujeres, ¿cierto? Bueno, aunque usted no lo crea, esta historia nos cuenta si son hombres y si son mujeres por lo que viene a continuación. Leyó esta parte, ¿cierto? ¿Están ahí? ¿Por qué lloras, mujer? Esto quiere decir que los ángeles son hombres, porque lo único que preguntaría en esto es un hombre. ¿Por qué lloras? Si fuera mujer, va en la consola, no, tranquila. ¿Cierto? Pero, bueno, hombres, los ángeles, hey, pero ¿por qué lloras? Le preguntaron a los ángeles y ella responde, es que se llevaban el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella está con esta idea en su cabeza, se lo han robado. ¿Qué vamos a hacer? Algo bien particular que tienen los judíos es que ellos tienen una tradición. Cuando una persona muere y la entierran, cada vez que tú vas a ver al familiar, ellos van con una piedra, con una roca. Es súper interesante ver los cementerios en Israel, porque las partes donde está el cofre o whatever, donde está el hoyo y ponen la tapa, está lleno de piedras. Y la primera impresión que yo tuve fue que la gente lanzaba piedras porque están en una montaña. Entonces, esa fue la primera impresión que tuve, pero el guía nos contaba que es una tradición judía que cuando alguien viene a visitar, deja una piedra en conmemoración, y entre más piedras tú tienes, eso quiere decir que eras muy, muy, muy querido, que mucha gente te vino a visitar. Entonces, imagínese por un minuto esto. Quizás en su corazón María está pensando, no hay un lugar donde podamos ir a conmemorar a nuestro Señor, donde lo podamos ir a visitar, donde le podamos ir a dejar esta piedra para que la gente vea cuán importante Él era. Es que se lo llevaron y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, continúa, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era Él, Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella estaba buscando a su Señor y su Señor estaba ahí, junto con ella, pero ella no lo podía ver. ¿Saben cuántas personas hoy día viven como María? Están aquí, están escuchando, el Señor está ahí, pero no se dan cuenta. No se dan cuenta. Entonces María, esta es la parte tragicómica. María, ella pensando que era el jardinero, que era el que cuidaba el huerto,
¿Se imagina esto cuando María contaba esta historia? No, yo estaba ahí en la tumba y el Señor vino y esto le está contando a Juan, ¿ok? Y el Señor vino y me habló, me dijo, María, mujer, ¿por qué lloras? Yo lo miré y la luz no me dejó verlo bien. Entonces yo pensaba que era el que cuidaba el pasto, el que cortaba la ramita. Y todo el mundo se reía igual. Imagínense cuántas veces ella contó esta historia y llegó a este punto y ella sabía que este era como el punto donde todo el mundo se iba a reír. ¿Cómo se te ocurrió pensar que el Señor era el jardinero? Pero ahí está. Entonces, mire cómo continúa María. Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Dígame. En verdad, no me deje esta sensación de que lo vamos a perder para siempre. Y Jesús responde, María. Y quiero decirle que este llamado que Él está haciendo es quizás, puedes poner ahí tu nombre. Porque Él está diciendo, María. María. Entonces, ella se volvió y exclamó, dice, Raboni, que en arameo significa maestro. Señor, eres tú, estás vivo. Ahora esto tiene un problema heavy. Esto es un problema. Esto es un problema porque para nosotros todas las mujeres sienten, yes, poder femenino. ¿Ah? Pero esto era un problema. Este era un problema. Y este era un problema porque el testimonio de una mujer no valía nada. Pero mire cómo continúa. Ella automáticamente reacciona. Entonces Jesús le dice, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Y esto, muchas personas no saben lo que significa. Hay muchas interpretaciones que otros les pueden dar, pero eso no tiene sentido. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre tuyo, que es Padre de ustedes. Vuelvo a mi Dios, que es Dios de ustedes. Voy a ese lugar. Entonces, María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos y les dijo, he visto al Señor. Lo he visto. Y como les digo, esto es un problema. Porque una mujer, el testimonio de una mujer no valía para nada. De hecho, si tú en una corte llevabas a una mujer en este tiempo, ¿sabes lo que iba a hacer el abogado? Es que ella fue la única que vio. Perdiste el caso, hombre. Estás perdido. El tener una mujer como testigo es un problema. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué Juan escoge contar esta historia con una mujer que ve al Señor? Si la gente en ese tiempo iba a pensar, pero este testimonio no vale absolutamente nada. ¿Y saben por qué lo está contando? Porque así pasó. Si él cambiaba esta historia y él se ponía como el héroe, hubieron demasiados testigos que podían decir, esto no ocurrió así, esto no es verdad. Habían demasiadas personas que podían corroborar que esto de verdad sucedió tal cual como ella lo está contando. Así pasó. Así pasó. Ahora quiero que entienda y quiero que piensen esto. ¿Por qué la resurrección es algo que nosotros deberíamos considerar? Puedes orar sabiendo que Dios te escucha. Por la resurrección yo puedo orar sabiendo que Dios me escucha. Porque esto pasó, porque esto fue así. Yo tengo la confianza de que puedo doblar mis rodillas y mi voz no se va en vano. Hay alguien que me está escuchando. Hay alguien que está viendo tu dolor. De hecho, hay alguien que te ha estado golpeando en tu corazón por causa de la resurrección.
Por la resurrección tienes la seguridad que hay una vida después de la muerte. Quiero invitarlos para la semana que viene. Vamos a comenzar una nueva serie que se llama El Juego de la Vida, donde vamos a hablar de esto. Porque hay muchos que hoy día juegan este juego de la ruleta rusa. Y cada vez con el pecado piensan que no ha pasado nada. No ha pasado nada. Hasta que un día el arma se va a disparar. Y se van a dar cuenta que hay una vida después de la muerte. Y quiero decirles lo siguiente, mis queridos amigos. De algún modo, siempre se habla de esta condena y del infierno, el infierno y el infierno y el infierno. Y si no aceptas al Señor, te vas a ir al infierno. ¿Sabes cuál es el problema de morir sin Cristo? Es que en el otro lado no voy a poder estar con Él. Ese es el mayor dolor. Que en esta conciencia completa espiritual voy a darme cuenta que no estoy cerca de mi Creador. Y esta separación me va a causar tanto dolor que cualquier depresión que tú pienses que hoy día puedas vivir, eso sí que va a ser doloroso. Que no voy a estar cerca de mi Señor, que no voy a poder tomar sus pies, que no lo voy a poder reconocer, que no le voy a poder decir, Señor, tú eres santo. Ahora mis ojos entienden. No, ya va a ser muy tarde. Por causa de la resurrección tienes la seguridad de que hay vida después de la muerte. Por la resurrección puedes sacrificarte porque sabes que tu fidelidad tiene sentido. Cuando le dicen no al pecado, tu fidelidad tiene sentido. No estoy diciendo que no a algo por nada. Tiene sentido. Tiene sentido cuando me alejo de esos amigos que no son buenos para mí. Tiene sentido cuando empiezo a tomar una vida que de algún modo honra a Dios. Con mis palabras, con mis acciones, con la gente que me rodea. Con mi asistencia a la iglesia, con mi participación en la iglesia, tiene sentido el sacrificio. Y yo creo que es por esta causa que muchos dejan de venir, o que muchos dejan de asistir, o que muchos pierden esta causa, porque en esta parte dicen, es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido que yo sea el único que llegue temprano. Es que no tiene sentido que yo sea el único que siempre tiene que estar sirviendo. Es que no tiene sentido que yo esté dando. ¿Por qué tengo que dar? No tiene sentido. Por la resurrección puedes sacrificarte porque sabes que tu fidelidad tiene sentido. El dilema es este. Y es la pregunta que les planteaba al principio. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre para ti? ¿Es un revolucionario más? ¿Es un hombre que quizás hizo muchas cosas buenas y dijo muchas cosas lindas? ¿Quién es este hombre? Porque la respuesta que des a esta pregunta va a marcar la diferencia. Va a marcar la diferencia si tú vienes o no vienes a este lugar. Va a marcar la diferencia si de algún modo comienzas a hacer los cambios en tu vida. Cuando tú eres honesto en responder esta pregunta de manera personal. ¿Quién es este hombre para ti? Yo tengo una respuesta. Por eso estoy aquí. Por eso sirvo. Por eso llego a la hora que llego. Por eso trato de hacer incluso más. Y por eso desesperadamente quiero que puedas entender esto. El resto no tiene ningún sentido. Estás aquí tirando tu vida por la borda porque piensas que este hombre es un hombre más. Porque piensas que bueno, sí, me puedo arrepentir más tarde y la vida se puede ir en un instante. Hoy día es la oportunidad para que respondas a esta pregunta. Y esta pregunta, la respuesta que salga de ella, haga la diferencia. Y cuando seas honesto, deja de venir si este hombre es un hombre más. No venga a esta iglesia, no venga a la iglesia, no vaya a la iglesia, no pierde tiempo. No dé la iglesia. ¿Para qué perder dinero? Es una pérdida si este hombre es un simple hombre. Yo soy un charlatán si este hombre es un simple hombre.
Pero si Él es quien María nos cuenta, eso marca la diferencia. Cierra sus ojos. Señor Jesús, en esta hora simplemente yo quiero pedirte que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo, que sé que es tan real como tu resurrección, a que podamos responder esta pregunta en el interior de nuestro corazón. ¿Quién es Jesús? Ayúdanos, Señor. Mientras todos los ojos están cerrados, quiero confrontarte con una pregunta. Porque la única manera que este hombre puede marcar una diferencia en tu vida es cuando tú lo haces el Señor, cuando te arrepientes de tu pecado, cuando dejas las cosas malas a un lado y le das el control a Él. Si hay alguien en este lugar que quiere decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo, y si hay alguien que me está viendo y quiere decir, yo necesito entregar mi vida a Cristo, levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien aquí? Veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano ahí atrás, veo tu mano, veo sus manos aquí, veo tu mano, gloria a Dios, veo sus manos ahí atrás. Yo no estoy viendo tu mano, pero Dios está viendo tu corazón. Quiero que hagas esta oración y nuevamente, esta oración no hace absolutamente nada si no viene de tu corazón. Y es una manera simplemente de ayudarte. Repite después de mí, dile, Señor Jesús, perdóname. Soy un pecador. Me arrepiento de las cosas malas que he hecho, Señor, que he estado haciendo. Toma el control de mi vida. Entiendo, Señor, que tú moriste en la cruz, resucitaste al tercer día. Hoy día vives y volverás por mí. Te hago el Señor de mi vida en este día, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a aquellos que hoy día han dado este paso. Gloria a Dios.